En algunas Biblias dice la casa de María, de Lázaro y de Marta. ¿Sabe qué estuve descubriendo en esta tarde cuando estaba leyendo esta parte de Lucas 10 y el verso 38? A mí me llamó mucho la atención, porque según este verso, usted a ver, ya que lo leamos, dice el verso 38 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, dice: mientras ellos iban de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta. ¿Cómo dice su versión? Sí, pero ¿qué más? ¿Le recibió dónde? Entonces, ¿cómo se llama esta casa? La casa de Marta. La casa de Marta. ¿Pero quién más vivía ahí? María. Lázaro. Y fíjese que estuve estudiando yo aquí y me di cuenta que en todas las versiones dice la casa de Marta. Entonces ahora usted va a ir viendo por qué es que entonces Marta entró en una desesperación cuando llegó el Señor. Le damos gracias a Dios y le pedimos que Él nos hable en esta noche y que Él toque nuestro corazón para que nosotros podamos recibir su palabra y que seamos edificados por medio de ella, y Dios traiga una palabra a tu corazón y al mío, que podamos hallar gracia en esta noche delante de Dios, y que el poder del Espíritu Santo nos ayude para que no seamos nosotros, no sea palabra de hombre ni conocimiento humano, sino sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a ver en esta noche los siguientes versos del verso 38, es decir, el verso 39. Dice ahí: y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Verso 40: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Algunas versiones dice se preocupaba con todos los quehaceres. Y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada. Hay unas versiones que no dicen preocupada, sino dice estás afanada. En esta versión dice: Marta, estás preocupada y molesta, como a veces le pasa a usted. Y a mí también. Y a mí también. Lo interesante de esta noche es que usted no se quede ahí. Es decir, nos quedemos en eso en lo que cayó Marta. Por eso a mí me estaba llamando un poquito la atención, primeramente empezando con el nombre, porque el nombre es bonito. ¿Cuántas de aquí se llaman Martas? Gracias a Dios que no hay ninguna Marta en esta noche, porque Marta, según la etimología de ese nombre, es decir, su significado más apegado a ese nombre, su nombre significa aflicción, o significa más bien perturbación. En otras versiones, mire qué interesante ese nombre, porque ese nombre, yo no sé por qué le pondría a su papá o su mamá así a Marta. Es muy interesante el relato, porque el relato nunca habla de los papás de Marta ni de María. Pero sí es interesante ver
el significado de su nombre, porque Marta, en unas versiones más antiguas de un hebreo antiguo o de un arameo antiguo, su nombre significa señora bajo amargura. Entonces, ahora usted va a ver por qué el resultado del significado de su nombre pues marcaba mucho su personalidad. Entonces ahí me llamó un poquito la atención, porque en todos los versos que usted lee con relación a lo de Marta, siempre dice que era la casa de Marta. Ahora yo quiero pensar entonces que como que Marta era, si es que entonces la Biblia explica que ella era la que se preocupaba siempre por los preparativos, entonces quiere decir que ella era la que asumía la responsabilidad de toda la casa. Es decir, según el escritor o según los estudiosos de la historia de este relato, aseguran que la casa era de Marta y que María y su hermano pues vivían con ella. Y por eso es que ella siempre era una mujer que se preocupaba demasiado. Entonces a esta casa, porque hemos visto en varias semanas acerca de las casas, y entonces me llamó mucho la atención porque esta pareciera ser, porque recuérdense, para los que han visto esto, si usted lo ha leído, ¿en dónde se encontraba esta casa? A los hermanos que han ido a Israel, que levanten la mano los que han ido a Israel. Y los que hemos ido en sueños, pues yo ahí he estado ya, hermano. Fíjense que una vez yo me soñé en el mar salado. Soñé que estaba acostado en el mar y que flotaba, hermano. ¿Sí es cierto que uno flota ahí, hermano? Y yo flotaba y no he pagado nada, ya he estado ahí. Pero lo que me llama la atención es que para los que han ido a Israel, ¿en dónde se encontraba la casa de Marta? En Betania. En Betania. ¿Qué significa Betania? Bien interesante, hermano. Es que a mí me llamó la atención lo bonito, lo precioso, lo interesante de esto es que el Señor visitaba esa casa. No te déjese, hermano, ahora tal vez de lo que significaba o de lo que era o quién vivía ahí. Lo importante es que Jesucristo visitaba esa casa. Eso es lo interesante. Bueno, según también ese, porque a mí me gusta que usted por lo menos pues anote, hermano, cuando uno le da un significado de algo, porque luego se lo vuelve a preguntar, uno dice, no sé, pues anótelo. Porque fíjense que Betania significa morada de la aflicción, o significa casa de las aflicciones. Entonces hay otro significado que a mí me llama mucho la atención, que también se llama casa del pobre. Lo interesante es que Jesús visitaba esa casa. Aleluya. Entonces ahora pareciera ser que todo el relato ahora nos va abriendo el panorama para ver, hermano, quiénes. Yo espero que nadie se vaya asociando o que su casa sea la casa de la aflicción. Es cierto, en algunos momentos puede venir aflicción a su vida o a la mía, puede venir aflicción, pero que no todo el tiempo esa casa esté bajo aflicción, porque a mí lo que me llama la atención es que el Señor la visitaba. Y si la visitaba era porque ahí había algo que el Señor siempre, hermano, estaba apercibido de lo que en esa casa, o de la que en esa casa lo recibía. Porque usted lo ha visto mucho, yo creo que usted ha visto mucho de esto y usted ha visto pasajes muchas veces. Pero hermano, usted se puede imaginar que cuando llegaba el Señor a la casa de Marta, Marta entraba en un afán y entraba en una preocupación al punto de que eso la perturbaba. Y entonces ya no disfrutaba aquel que había venido en carne, el Hijo de Dios, visitar su casa. Ahora, entonces esto es muy interesante, porque el Señor puede haberte estado visitando muchos días y tú seguir en la aflicción y no darte cuenta que el Señor muchas veces te ha visitado para quitarte la aflicción, y que tu casa no sea la casa de la aflicción, y que tu casa se convierta en la casa del perfume.
o del perfumista o de la perfumista. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si quieren lo vemos. Dice entonces, Marta era la que se preocupaba con todos los preparativos. María siempre esperaba al Señor, y cuando Él llegaba a la casa de ellos, ¿cuál era la posición que María siempre buscaba? Eso lo hemos, hermano, remarcado y dicho muchas veces, que María, todo el tiempo que el Señor llegaba a su casa, buscaba sus pies. Eso es interesante, porque ahora usted va a ir aprendiendo que cómo nos podemos ir despojando de la aflicción, o cómo vamos a ir entendiendo que la aflicción que a veces viene a tu casa se puede disipar cuando uno busca los pies del Señor. Pero no solo es, porque esa casa, que era la casa donde había una preocupación y una perturbación, después se convirtió en una casa de fragancia. Bueno, si quieres seguir con esa aflicción, pues allá usted. Pero hoy el Señor te puede sacar en esta noche para que ya no estés en la morada de la aflicción. Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a Él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le dijo: sí, Marta, perdóname, no me he dado cuenta. Sé que tienes muchos trastes que lavar. Ahorita le vamos a hablar a María para que te ayude. No, ¿verdad que no? Porque aquí usted puede ir escogiendo, hermano, o entre quedarse frustrado, afanado con todo lo que, hermano, a veces le sobreviene, porque el trabajo en la casa la puede cargar, el trabajo en la iglesia la puede cargar. Pero si eso te mete en un estado de depresión, o de perturbación, o de preocupación, y alborota tu alma, eso no es de Dios. Porque Dios no te llamó para que estés bajo aflicción. Te llamó para que todo lo que hagas lo disfrutes. Pero si usted se fija, Marta, hermano, entró en una aflicción, y siempre el Señor cargaba siempre más de 12. Pues cuando ellos llegan a la casa de Marta, entonces Marta entró en afán. Y si algo, oiga, hermano, le voy a decir algo, hermana, y más, le digo más a las hermanas, porque las hermanas son las que más entran a veces en el estado emocional de depresión. ¿Verdad que sí, hermanas? Sí, pues rechazo, diga, pero todos vienen a veces. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué estará pasando eso? Ahora, note que los ambientes pueden generar, dentro del ambiente donde nosotros nos movemos, vientos de preocupación que están haciendo que muchas de las mujeres entren en ansiedad. ¿Usted cree que está bien que una mujer de 20 o de 35, ya de 60, pues saber, ¿verdad? Pero ¿usted cree que está bien que jovencitas de 16 años estén entrando en ansiedad y en preocupación? Eso no tendría que pasar. ¿Pero por qué está pasando? Porque los afanes de este mundo están absorbiendo al mundo de tal manera que la gente anda así, mi hermano. A prisa. De hecho, cuando se acaba el culto, yo veo que unos salen volando, hermano. Porque están muy afanados. Quédese un ratito, hombre, a platicar, y después de una media hora se va. No, es que tengo que salir. Está bien, si tiene que ir a trabajar, si tiene que irse, hermano. Pero no deje que el afán de este mundo lo envuelva. Porque los ambientes que el Señor generaba no eran de preocupación. Pero ella no lo miraba así. Es decir, Marta no miraba con esa perspectiva. Pero ¿por qué María no se preocupaba?
Ahora, muchos predicadores han asociado a María con que María representa el espíritu. Puede ser, y que Marta representa el alma. Algunos se apuntan a creer que eso es así. Yo también más o menos lo creo. Porque si algo se afana en este tiempo es el alma, fíjese, hermano. El que hace mucho y quiere hacer más, y quiere hacer más, y quiere hacer más, y quiere hacer más, porque es un afán. Es decir, si algo le interesa al diablo en este tiempo, es que la gente viva afanada, preocupada, turbada. Y entonces eso hace que la gente, emocionalmente hablando, no esté bien. Y por eso hay gente que ustedes están sentados, están. Si alguien está moviendo la pierna, diga: no te afanes, cálmate. Póngale la mano. No, si es su esposa, sí, si no. Y dígale: sujétate. Alma, sujétese, dígale. Alma, sujétese. Hermano, bueno, a veces es un tic, ¿verdad? Lo dejamos, si es un tic, sí, pero si todo el tiempo anda así. Es que, hermano, usted sabe que según la Biblia, cuando habla de la parábola de la semilla, en una de esas semillas dice la Biblia que es una de las que el mundo y los afanes han ahogado, tanto que las preocupaciones han hecho que esa semilla no dé fruto. Y entonces se está viendo que el mismo mundo nos puede contaminar con sus preocupaciones. Y si usted y yo no logramos tomar la posición que tomó María, eso nos puede contaminar. Porque, por ejemplo, ¿usted no ve que María se preocupó? ¿Usted no ve que María dijo: ay, sí, Señor, permite, mira, mi hermana ya se enojó, voy a tener que ir a ayudarla? No, ella se quedó sentadita a los pies del Señor. Eso es, hermano, saber esperar y reposar en que Dios tiene el control de las cosas. Gloria a Dios. Dios tiene todo el control. Pero usted puede ir viendo, hermano, que Marta dijo, por eso a mí me llamó la atención, que no era la casa de María, era la casa de Marta. Y por tanto no se equivocaron los que escribieron esto, en que esa casa estaba en Betania, la cual le llamaban esa ciudad la casa de la aflicción, donde vivían alguien que era pobre, pero que tenía en esa casa a una mujer que no se preocupaba tanto. Y por eso algunos asocian a que María es figura del Espíritu. Usted se ha fijado que su espíritu casi no se preocupa, pero ¿cómo está el alma? Entonces no deje usted, hermano, no deje que la aflicción la absorba y que eso le suministre ansiedad, para que eso perturbe el corazón y entonces haya cristianos perturbados. Y entonces eso, hermano, va a hacer que tú y yo no nos conectemos con el Espíritu de Dios, y entonces el mundo y sus preocupaciones nos van a absorber. Y entonces preocupado el mundo y preocupada la iglesia, afanado el mundo y afanado la iglesia. ¿Por qué cree que, mire, hemos estado orando para que el Señor nos dé otro lugar y todo, pero yo no me ando afanando a hacer otro lugar, hermano? Si la voluntad de Dios es que el Señor, cuando nos dé algo, nos lo va a dar bueno, pero no me quiero preocupar. A veces los hermanos se sientan allá afuera y yo digo: Dios mío, yo sé la necesidad que hay, pero ¿cuántos estarían dispuestos aquí a dar $20,000 cada uno? Ay, hermano, ¿ya lo preocupó? Por eso soy de los que andan pidiendo dinero. Si Dios no lo da, gloria a Dios. Voy a meter a la gente a andar haciendo tamales y tal. Hermano, si Dios no lo va a dar, y yo he creído que Dios no lo puede dar, y si Él no lo va a dar, yo no lo voy a poner en el afán a usted, ni en preocupación, en perturbación, que ni pueda dormir. Ay, mañana tengo que levantarme a las 5 a hacer pupusas, porque si no, no, hermano, Dios es bueno, Dios es fiel, estamos en su casa. Y cuando Él decida, hermano, por su voluntad y su misericordia, darnos el lugar que a Él le ha agradado, porque aquí es llevar la presencia de Dios, entonces que el Señor elija y nos lleve hacia la casa que Él quiere. Pero, hermano, es que, mi hermano, estábamos hablando con un hermano, y el mundo está entrando en un afán.
de querer hacer más. Usted sabe que hay gente que no se satisface. Y hay gente que quiere más, y quiere más, y quiere más. Está bien si Dios lo da, pero si eso lo va a perturbar, aún dentro de la iglesia, usted se va a perturbar. Y entonces ese afán, por eso el Señor le dijo: Marta, tú estás muy afanada. Y según su versión que usted tiene, dice: ya te pusiste molesta con los preparativos. Respondiendo, el Señor le dijo: Marta, estás preocupada, estás molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es, qué, hermano? ¿Qué es escoger la mejor parte? Mire, yo no sé quiénes escogieron la mejor parte en esta noche. Yo quise escoger la mejor parte. ¿Cuántos vinieron preocupados? No, pero así de veras, ¿cuántos vinieron preocupados hoy en la noche? Hoy en este día. Nadie. Señor, gracias por lo que ellos nunca tienen preocupaciones. Vinieron todos alegres, contentos, felices. Gracias. Pero yo le aseguro que más de alguno vino con alguna preocupación. ¿A poco no? Pero hermano, ¿qué va a hacer si se preocupa? Mire, dicen que si uno se preocupa más le salen canas. ¿Salen más canas? No es que mi hermano sea preocupado, es que él es así de familia. Ahí se pintó el pelo, pero hermana, dicen que cuando las hermanas cuando la mujer se carga o se pone preocupada, es que le sale joroba. Mire, unas se hicieron así. Por eso, hermano, ¿por qué? Porque es una carga. Y en ese momento Marta se sintió perturbada y se sintió cargada. Mire, que nada ni nadie lo cargue, nada. Si inclusive si es un servicio, si es algo, aún si usted va a hacer algo, si lo va a cargar, no lo haga. Si lo va a preocupar, no lo haga. Si lo va a perturbar, no lo haga. Porque eso no trae ningún provecho. Mire, Marta estaba a punto de que le diera ahí, hermano, un estirón. Porque estaba el Señor, cuando el Señor le dijo: Marta, tú te has puesto molesta. Y hermano, y cuando algo molesta, no le afecta su sistema interior. ¿A que sí? Hay gente que dice que se le puede romper la bilis. ¿Verdad que sí? Sí, si algo a usted la molesta y siente que por dentro eso le puede causar dentro de su ser interior algo que le afecte su corazón o le afecte dentro de su vida interior. Y el Señor no llamó a nadie para cargarlo. No. Ni te llamó para que te estés preocupado ni perturbado. Yo me recuerdo que un día un pastor, cuando yo servía en el área de cocina, dijo: si el servicio te amarga, dijo, mejor no lo haga. Y entonces yo dije: ándele para que se le quite. Pero él me estaba hablando a mí. Y entonces yo dije: no. Entonces, hermano, es que Dios no te llamó para ponerte. Mira, ¿para qué te llamó el Señor? Para quitarte la carga, no para ponértela. ¿Usted cree que el Señor iba a la casa de Marta a ponerle carga? No, si es lo que iba a quitarle las cargas. Era la casa de la aflicción. Yo no sé si ahí se había muerto su mamá o se había muerto su papá o qué sé yo, si ellos quedaron, Marta, Lázaro y María quedaron, desde niños quedaron solos. No se sabe, la Biblia no describe, la Biblia no dice nada de eso. El punto es que ellos crecieron tal vez sin papás, o crecieron con papás, o crecieron solos, qué sé yo. El punto es que esos tres estaban ahí aparentemente desamparados, y el Señor no iba a la casa de Marta a ponerle carga.
El Señor conoce tu vida, sabe de dónde vienes, sabe si tienes papá o no tienes papá, sabe de dónde te sacó y no viene para ponerte carga. ¿Cómo va a venir a cargarte, hermano? Por eso le decía, ¿cómo le puedo poner yo carga al pueblo de lo que algo el pueblo no puede hacer? Si lo que dio el Señor es a quitarte la carga, no a ponértela. Por eso a mí, hermano, cuando lo estaba leyendo, dije, Dios mío, si es cierto. Si el Señor algo te va a dar, te lo va a dar, pero no para que estés ahí. No. El Señor vino para auxiliarte. Miren, sobrenaturalmente a nosotros se nos ha ayudado. Le contábamos, no sé a quién, hermano, cuando estábamos en el otro templo. Se lo digo porque usted es de confianza, ¿verdad que sí? Algunos los miro, pero medio se confían, mejor no les digo nada. Pero le voy a decir, nosotros orábamos, Padre, y tú suplirás. Entonces un día me dijo mi esposa, el Señor nos trajo a este lugar para que estemos ahí batallando. El Señor nos trajo acá para estar ahí. No, descansemos en Dios. Y hermano, mire, como 2, 3 veces había gente que ponían para la renta y no sabíamos ni quién era. Y yo decía, Dios mío, pero yo sé que tuvo que haber sido el Señor, porque yo cuando vi que los hermanos pasaban, no pasaban con nadie. Yo sé que pudo haber sido el Señor. Y era Dios el que suple, porque Él no vino a ponerte carga. Él no vino a cargarte, vino a quitarte las cargas. No, sí, hermano, si venir al Evangelio para estar cargados. Por eso el Señor le dijo, no, Marta, yo no he venido no vine por la comida, yo no vine para que me estés haciendo comida, yo vine porque hay una mujer aquí que siempre le gusta que yo le hable la palabra. Y por eso es que cuando el Señor le dice en los versos más abajo, le dijo, Marta, tú estás muy molesta, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena, la cual no se le va a ser quitada. Y era, hermano, que ella aprendía a descansar en el Señor y a ver que cuando el Señor llegaba, lo más importante era estar atento a ver qué le decía el Señor. Y entonces a mí me llamó la atención el pasaje, porque usted se recuerda, hermano, que en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, en la misma casa, mire cómo esa casa se convirtió de la casa de la aflicción en la casa de la fragancia. Por eso vuelvo a repetirlo, el Señor no apareció para cargarte, el Señor apareció para que escojas la mejor parte. Y es cuando tengas aflicción, tírate a sus pies. Porque cuando alguien busca los pies, entonces el Señor hace cosas interesantes. Bueno, capítulo 2. No, capítulo 12 del Evangelio de Juan. 12. ¿Qué le dije yo? Es que lo quiero a ver si está cargado o a ver si está apagado. Pero en el capítulo número 12 del Evangelio de Juan, oiga, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, ¿a dónde vino otra vez? A la misma ciudad. Y como dice la canción, y con la misma gente. Vino otra vez a Betania, a la casa de los pobres, a la casa de la aflicción. Por eso a mí me llamó mucho la atención eso, hermano. Si era una casa donde no generaban mucho, si era una casa donde no había un padre que suplía, si era una casa donde no había, porque Lázaro aparentemente no describe que Lázaro hacía nada, hermano.
Así hay muchos hermanos. Oiga, vino a Betania donde estaba ¿quién? Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. ¿Quién aparece otra vez? ¿De quién era la casa? No, estudien lo mejor, pero algunos dicen que era la casa de Marta, que se la ganó trabajando en un restaurante vendiendo tacos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y oiga, hermano, entonces vuelve a aparecer María. No es que a María no le interesara servir, no es que no le interesara servir, solo que ella no se cargaba. Cuando describe a Marta como sobresaliente en lo de servicio, es que Marta solo quería estar ocupada haciendo algo. Y aquí hay un detalle interesante. Señor no solo también te llamó a servir, también te llamó a que también reciba su palabra. Yo conocí una hermana, hermano, allá en Marte. Esa hermana nunca estaba en el culto. No, es que a mí el Señor me llamó a servir. Bien cargada, pero sirviendo siempre. Y nunca estaba en el culto. El Señor tampoco llamó a la gente que solo esté sirviendo. No, de vez en cuando tírese a los pies. Entonces, oiga, hermano, mire lo que ahora en esa casa sucedió. Porque vuelve a haber otra vez una reunión, vuelve a llegar el Señor ahí, vuelve otra vez a haber una cena. Marta volvió otra vez a servir, pero Lázaro, el que estaba, pero en el verso 3, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo. Hermano, eso lo estuve investigando y yo dije, pero ¿por qué perfume de nardo? ¿Y qué será el nardo? Y me puse a ver algunos detalles ahí, y entonces vi que el nardo lo traían, hermano, desde lugares muy remotos de la India, y que lo extraían desde las plantas, de unas plantas muy finas que se daban en los montes muy altos, y que de su raíz sacaban el extracto para salir ese olor, y que solo se lo ungían a los reyes. Y que por eso era carísimo, y que por eso era tan costoso, porque era, hermano, era carísimo el conseguir ese perfume de nardo. Aquí la pregunta sería, es que ¿cómo María lo consiguió? Fíjese. Y según ese relato, el ungüento que usaban de ahí solo se utilizaba, o solo lo usaban los ricos. Como ahora, pues, ¿cuál es el perfume que usan los ricos? Fuchi será. Puro, como el que usábamos, hermano, en Guadalajara lo iba y lo comprábamos así le llenábamos uno su botella ahí. 3 pesos pagaba yo. Brillantina, 2 pesos, andaba uno bien peinado. Crema, 4 pesos. Y hasta una vez se lo untaban a uno ahí. No, este perfume era un perfume con el que se ungían a los reyes. ¿Qué se puede imaginar, hermano? Y no estaba cargada María. Ay, se me fue el perfume más caro. Hay hermanas que solo se les tira un poquito. Ay, me vas a tener que comprar otro. Entonces María, mire cómo estaba aquella casa. Cuando el Señor la visitó y había perturbación, había, hermano, ansiedad, había estrés, había, hermano, gran afán ahí en la casa de Marta. Pues María siempre se mantuvo en aquella comunión. Y entonces en el verso 3, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba muchísimo, ungió los pies de Jesús. Y eso que todavía no habían sido clavados, todavía no tenían las marcas. Ahora, hermano, eso es impresionante, porque ella todavía no había habido sacrificio por ella, y ya se tiraba los pies.
por usted ya pagaron el sacrificio. ¿Y cómo cuesta que se hinque, hermano? Por Dios santo. Por usted ya derramaron la sangre y no hay manera de que, hermano, unja al Señor. Ahora, ¿cómo sería, hermano, si le dijera, si fuera literal, le dijéramos, hermano, por favor, vamos a ungir al Señor, le pido que por favor mañana traiga su mejor perfume, traiga el perfume más caro? Aleluya. Imagínense cómo sería, hermano. Aleluya. Pero claro, no es así, ¿verdad? Pero el Señor, aquí hay un relato bien interesante, que ahora el perfume no está en un frasco, ahora está dentro de ti. Aleluya. Y ahora tú decides si lo derramas o te lo quedas. Porque te vas a dar cuenta que la perturbación o la carga se puede ir. Por eso aquella casa, oiga, hermano, la casa donde era la casa de Marta, ahí María ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. ¿Qué le parece? Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ahora, esto es interesante, hermano, porque ahora usted unge al Señor con el perfume que de usted desprende. Pero hay otro detalle, que también el perfume no solo es para el Señor, sino que aún el perfume que se desprende de la fragancia de Él también en alguna manera te afecta. Y entonces cuando tú sales de este lugar, te vas perfumado de la presencia de aquel al cual ungiste. Gloria a Dios. Por eso, hermano, yo me deleito. A mí no me da pena hincarme ni tirarme, mucho más. Y más que aquí hay alfombra, hermano, a mí no me da pena. Y hay hermanas que se postran, se tiran y lloran. Saber qué perfume le están, hermano, ungiendo al Señor ahí. Uno no lo mira, pero de repente, hermano, uno empieza a percibir que la fragancia del perfume puede ir llenando la casa. Porque ese perfume, esa fragancia, llenó la casa. Y entonces, si llena la casa, si el perfume tiene efectos, te puede cambiar la vida. Y ya no sale uno igual. Si uno tenía problemas, hermano, en su personalidad, pues eso lo afecta a uno. Y entonces uno puede salir diferente. Porque pregunto, ¿a qué viene uno a buscar a Dios? Pues para que te quiten tus cargas. Amén. Y para que el perfume en cierta forma te afecte, salgas oliendo diferente y eso te cambie la vida. Porque si, hermano, imagínese, usted entró enojado y sale igual, entró cargado y sale igual. ¿Usted cree que esa sería la voluntad de Dios? No, hermano. No. Usted ya no está en la casa de Marta. Aleluya. Amén. Amén. La fragancia del perfume nos puede afectar. Es como, hermano, hay perfumes bien fuertes, ¿verdad que sí? Ya le he contado con usted, mi esposa usa uno que a mí no me gusta. Ahí está. Pero le digo, no te pongas, a ella le encanta. No le voy a decir que no merece. Pero digo, no sé por qué a mí no. Pero a ella les gusta. Y si a ella les gusta, pues a uno qué, ¿verdad? Pero si yo me la acerco y si en cierta forma yo pego mi hombro con el perfume, se me pega. Y entonces salgo oliendo al perfume que aunque no me gusta, pues se me pegó. Entonces ahora usted se puede imaginar cuando el Señor desciende y hay hermanos o hermanas a sus pies y se desprende el perfume. Ese perfume no solo unge al Señor, sino que en cierta manera nos tiene que afectar. Gloria a Dios. Por eso usted sale oliendo a Cristo. Entró oliendo a saber qué, pero sale oliendo al perfume de la fragancia que llena la casa. Por eso le decía, el perfume llenó la casa. En cierta forma la afectó a ella también. ¿Por qué? Porque, hermano,
Por eso le decía, ese perfume, según algunos creen que ese perfume, si alguien estaba expuesto a ese olor, se le pegaba el olor. Porque era una fragancia. Es como, hermano, en nuestros países, pero más bien allá donde yo soy, usan uno que se llama el pachole o pachuli, ¿o cómo se llama? Ese creo que solo lo usaban los que, y es bien fuerte. Entonces uno pasa por esas calles y se le pega el olor. ¿Verdad que sí? Y sale uno oliendo, hermano, a ese. Está bien feo ese perfume. No sé si alguien lo usa por ahí, hermano, tírelo. Porque ese solo lo usan los de la 18. Ahora, usted se puede imaginar, hermano, el perfume llenó toda la casa donde estaba el Señor. Y entonces cuando la fragancia llenó toda la casa, tuvo que haber, hermano, en cierta forma, haber afectado a María. Por eso cuando hay hermanas que derraman, o hermanos que derraman el perfume, y el Señor desciende y se llena la casa, tiene que salir usted oliendo a algo, pues. Pregúntale al que está, ¿a qué hueles? ¿A Cristo? ¿O a afanado? ¿A perturbado? ¿A molesto? Hermano, hoy en esta noche el perfume llenó la casa. Y usted va a salir oliendo a Cristo. Usted va a salir, hermano, sin la carga, afectado por la presencia maravillosa de Cristo Jesús. Pero como siempre hay juzgones, ¿verdad? Porque hay otra casa y se llama la casa del fariseo. Venga, mañana tenemos Santa Cena. Pero no se vaya a ir perturbado. No se vaya a ir, hermano, cargado. Que la presencia de Dios lo pueda a usted envolver. Y que usted no se cargue. Que usted no salga afanado. Porque si usted sale cargado, vino a recibir de Cristo, vino a recibir del Señor, y va a salir, hermano, cansado, va a salir sin ganas de